preguntarte en qué momento estás, musicalmente, personalmente, y después vamos a hablar un poquito, bueno, sabemos de los fundamentalistas porque obviamente lo que genera es algo increíble, pero comentanos en qué momento estás desde lo musical en lo personal. Y bueno, desde lo musical y lo personal van de la mano, mucho. Es como una única cuestión, ¿no? Cuando, bueno, eso, van de la mano. Y ahora lo que estoy como haciendo cosas en el estudio, Ajá. jugueteando, esbozando composiciones, este, un poco de una manera distinta a lo que lo había hecho siempre hasta acá, que es como, bueno, en algún instrumento, o en el piano, o en la guitarra, o en el que sea, componer alguna canción y una vez que estaba terminada empezar recién a grabarla. Ahora estoy como balbuceando cositas y sonidos y experimentando con texturas y con algunas melodías, todo, y tengo muchos pedacitos, todos como que me gustan, Ajá. pero, pero todos sin terminar también. Y es un proceso que me resulta entretenido en este momento, como Jugando un este, poco. sí, sí, y también como un poco más distinto, sin preocuparme demasiado por cómo va a terminar la letra o cómo, digamos, en las cosas y, digamos, dando vuelta, empezando como dice el indio, empezando por el final. Por el final, obviamente. Pablo, comentanos un poquito este último show en el Pecuen, cuando uno estaba prendido ahí a ver cuándo iniciaba, después, bueno, se tuvo que liberar para YouTube porque sabe que se saturó todo, era algo obvio que iba a pasar, pero contanos un poco, porque fue una No, bueno, coincidencia, cuando ustedes se no tan juntaron, obvio, ¿eh? ¿eh? Porque nosotros, digo, no tan obvio de que iba a pasar, porque nosotros hicimos las pruebas de carga, incluso con el triple del volumen del que esperábamos. La verdad es que nuestro deseo era al revés, que justamente saliera bien eso, Saliera bien, sí. que no se saturara. Tampoco sabemos todavía exactamente qué fue lo que pasó, pero bueno, este, nada, al final terminó resultando bien. Sí, la gente lo pudo disfrutar y eso se vio reflejado, obviamente. Fue una coincidencia, porque cuando se juntaron después con el Indio Solari, por lo que escuché, pensaron en el mismo lugar, en el mismo lugar que era el Pecuén para hacer este recital, este mega recital, con toda la puesta en escena que vimos, ¿no? Claro, nosotros ya teníamos la idea de hacerlo allá, y bueno, siempre que queremos hacer algún evento, ¿no? Ujú. Con la Sí, banda, vamos y a lo del indie le contamos un poco lo que queremos hacer y que, bueno, obviamente que él esté de acuerdo y que le parezca bien. Y bueno, en la charla donde le estábamos empezando a contar un poco cuál era la idea, que al principio lo arrancamos diciendo que esta vez, a diferencia del streaming anterior, queríamos sí. hacerlo en un lugar al aire libre y como más, no sé qué, él ahí nos interrumpió y dijo, ¿y por qué no lo hacen en EPQ? Justo antes de que le dijésemos dónde queríamos hacerlo, pero así que bueno, a partir, obviamente que desde ese momento no podía ser en otro lado. De hecho, después de aquella reunión, un poco se complicó la situación de hacerlo en Epecuén, pero hubo que pelearla de todas formas porque ya era sí o sí, digamos. Entonces, Era ese lugar destinado para el nuevo show. ¿Y qué generó todo eso? Porque el movimiento que tuvieron que hacer, toda la puesta en escena, me parece que se venía trabajando de un tiempo atrás, ¿no? sí, nosotros con Gaspar empezamos en noviembre a trabajar este concierto, al principio de una manera indirecta, que fue como empezando a producir lo que terminaron siendo las canciones nuevas. Claro. Este, y eso nos llevó unos meses, digamos, y a partir ya de mediados de enero y con ese material encaminado, empezamos a trabajar estrictamente en la producción del concierto. Pero sí, nos llevó mucho tiempo, digamos, cada evento que tratamos de generar lo pensamos muy bien, le damos un marco conceptual Claro. también. Entonces, bueno, a partir de ahí es que se empiezan a construir todas las piezas, pero bueno, fue bastante trabajo, sí. Y lo primero que nos propusimos fue hacer un show que fuese
un poco más similar a lo que eran los conciertos presenciales, digamos, un escenario al aire libre, que fuese potente y sobre todo rockero, y con dos pilares, que fue lo primero que asentamos, digamos, en cuanto a la lista de temas, que eran los demos de la RCA de Los Redondos y las canciones nuevas. Cuando el Indio nos dio el ok para estrenar esas canciones, una vez que las había escuchado, esa producción que empezamos a hacer con Gaspar, eh, cuando nos dio el ok de estrenarlas ahí, bueno, ahí tuvimos como esos dos pilares, y a partir de hacer digamos, y la idea fue siempre que fuese muy power, con la épica del aire libre y en el ámbito donde lo hicimos. Y bueno, y después de ahí empezás a ajustar detalles, por ejemplo, para darte, hay miles, ¿no? Pero en la sección que hicimos los 4 demos de la RCA de Los Redondos, Sí. si te das cuenta, el resto de Pecuén se apaga y solo queda iluminado el escenario, como para darle una sensación de intimidad, y en las pantallas se ven cassettes y máquinas de grabar de aquella época. Bueno, con cada canción hacemos un laburo similar. Y ya te digo, el eje troncal fue esas dos cuestiones que eran para nosotros una especie de estreno formal con las canciones nuevas y no tan formal con los demos. Y bueno, este impacto desde lo visual y desde lo potente, digamos. A ¿Cómo partir de ahí me, se construye un todo. me genera mucha incertidumbre de cómo se genera canciones nuevas con el Indio, primero por su enfermedad y segundo por todo esto de la pandemia, que a lo mejor se complica muchas veces de poder juntarse, de trabajar. ¿Cómo lo manejan todo eso? No sé, te puedo decir cómo lo hicimos hasta acá, Ajá, y que vas viendo cómo vas encontrando la manera de lo posible, y tratando de ir salvando las cuestiones sobre la marcha. En principio, Gaspar eligió 4 canciones de las maquetas que tenemos, Gaspar y yo, del Indio, que sí, son muchas, eh, y empezamos a laburar esas 4 canciones. En un momento, cuando las trabajamos en el estudio, hicimos como una maqueta. Después de la maqueta grabó toda la banda, digamos, el bajista grabó el bajo, sí. y así. Este, y con eso más o menos, con un lineamiento, se lo llevamos al Indio para que lo escuche y nos empiece a dar devoluciones y a hacer la producción y las correcciones que él consideraba. Y bueno, a partir de ahí, bueno, modificar, mandar, que le escuche de vuelta, modificar, mandar. Un poco esa fue la mecánica. Pero obviamente con una ida y vuelta un poco menos fluida de lo que podría haber sido en otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos esa fue como lo que pasó con estas canciones. De esas 4, eh, 2 son las que Dos, estrenamos. claro. Una no le gustó mucho la producción que habíamos pensado, y otra queda ahí en el tintero para ver qué Para la se hace con próxima. ella. Bien, Y y veremos, hablando, sí, sí. sí, y hablando, ¿qué es ser parte de los fundamentalistas? Porque sos uno de los músicos estables desde que se inició esto y además también ser uno de los directores musicales. ¿Qué es para vos? ¿Cómo llegó a vos esto de estar con el Indio Solari en el día a día y ser parte de una de las bandas más reconocidas y que va a quedar en la historia del rock nacional seguramente? ¿Bien? Bueno, para mí es un orgullo, y además es una alegría todo el tiempo, ¿no? Y es estar involucrado en un ámbito con gente muy hermosa, con el tipo uno de los más talentosos, compositores, cantantes, frontmans, o como todos los que quieras decir acerca del Indio, y obviamente de su música, que a mí me encanta, digamos. También me siento privilegiado de poder ser parte de un proyecto con una música que me guste tanto. Eh, Así que bueno, sí, todas esas cosas. Y además, bueno, nos hemos hecho muy amigos entre nosotros. Entonces, además, es compartir con amigos cuando estamos,
o grabando o ensayando. Incluso cuando estamos con Gaspar, por ahí más en la cocina, de la movida, eh, siempre es pasarla bien y reírnos y hacer como cosas que nos divierte hacer. Entonces, sinceramente, es un orgullo, un privilegio, un disfrute, la verdad, por todos lados. Me siento afortunado, claramente. Y de lo musical viene, es totalmente un privilegio, pero también es como que todo el día tenés que superarte, ¿no? En generar cosas, en estar en todos los detalles, porque el indio obviamente que es súper detallista, por eso es lo que es, y en la música, ¿no? En el día a día. Sí, sí, bueno, eso es mucha responsabilidad también, y bueno, qué sé yo, hay veces que uno se frustra también y cosas que me ha pasado, de por ahí estar 2 días trabajando en algo, mandárselo al indio y que no le guste. Entonces, a veces es frustrante porque, bueno, también a raíz de la virtualidad, esto que hablábamos, al ser el ida y vuelta menos fluido, eh, pueden pasar ese tipo de cosas. Pero, pero bueno, hasta acá hemos como, con respecto a lo que decía, nos parecía un poco difícil superar el streaming anterior, que había tenido buenas repercusiones y que había sido también novedoso desde su lugar. Este, pero bueno, por suerte siempre se nos han ido ocurriendo cosas, se nos ha ido viendo la manera de cada vez estar un poco mejor y sonar mejor y hacer cosas que impacten o que tengan una llegada desde lo emotivo. Este, Así que yo siempre confío un poco en eso, en que si hasta acá siempre algo se nos ocurrió, bueno, se nos seguirá ocurriendo. Bien, ¿y quién es el Indio Solari? Porque uno lo conoce de verlo en los recitales, de conocer un poco su historia, no da muchas entrevistas, obviamente, tampoco lo necesita, no tiene una obligación, es lo que es, pero para vos, ¿quién es el Indio Solari? ¿Cómo lo identificarías si tenés que decir algunas palabras de él? Bueno, no sé, también cosas que he dicho muchas veces, ¿no? Pero este, más allá de su talento artístico, polifacético, porque, bueno, nada, desde lo musical, desde lo plástico, desde lo este, narrativo, desde su poesía, pero bueno, es una persona con la que me gusta pasar el tiempo también. Es un tipo con el que te divertís, con el que aprendés un montón, un tipo con el que muchas veces te quedas hipnotizado escuchando anécdotas o escuchando vivencias. Y es una persona a la que quiero mucho, ya, hoy por hoy, después de tantos años y de tantas cosas, he desarrollado un cariño, un amor muy grande hacia él y que además es algo que siempre es de ida y vuelta, ¿no? Porque si no sería como, como medio raro. Medio raro. Este, Así que bueno, un poco todo eso. Bien, ¿en qué momento ves la música nacional, el rock y varios géneros? ¿Cómo ves la música? ¿Qué es lo que te gusta escuchar en el día a día? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que buscas de la música en nuestro país, sobre todo? No sé, no estoy muy conectado con la actualidad, la verdad. Las raras ocasiones en que tengo tiempo de ponerme a escuchar algo, últimamente voy un poco a mis raíces, a las cosas que escuchaba más de chico. Eh, ¿Cómo? eh, y variado, pero en general es como rock y pop inglés, norteamericano, qué sé yo. Este, mi fuente, la cosa que yo abrevé de chico y que es como lo que yo siento más propio son obviamente los Beatles, Claro. pero a partir de ahí todos los desprendimientos y géneros y subgéneros que se crearon en las décadas siguientes, qué sé yo, desde Elton John hasta David Bowie, pasando por Deep Purple y Zeppelin. Este, Son como las cosas y un poco más acá, Elvis Costello. Estoy como con ganas a veces de ponerme a escuchar esas cosas que hace mucho que no oigo.
Y sinceramente, con respecto a lo que ocurre actualmente, no estoy demasiado conectado. Bien, Pablo, ¿y qué se viene de cara a futuro? Porque uno escucha versiones, obviamente, vos lo vas a saber mucho más y si lo podés decir, estaría buenísimo. Se vienen próximos shows, ya hay craneadas cosas, el Indio tiene ganas de grabar un disco nuevo. ¿Cómo lo ves de cara a futuro para conocer un poquito más de la actualidad, de los fundamentalistas y del Indio? Sí, el indio tiene ganas de grabar y bueno, eso es todo el tiempo y todo el tiempo está generando cosas nuevas y generando maquetas nuevas y nos va mandando material y bueno, eso está ahí, lo vamos llevando adelante como vamos pudiendo con esta situación de pandemia, ¿no? Como lo que hablábamos antes. Es un método un poco complicado de trabajar, pero de a poco lo estamos haciendo de la manera que se va pudiendo. Ideal sería, bueno, poder que esta pandemia de una vez termine y poder, Darse y trabajar. claro, encararlo de otra manera. Pero bueno, por ahora esto es lo que podemos hacer y es lo que estamos, en lo que estamos laburando. Por otro lado, también esto, yo sé que él siempre tiene ganas de hacer su streaming, que bueno, veremos si se puede hacer este año o en qué momento. Yo creo que sería un buen momento como para poder hacerlo. Eh, que él lo haga, quiero decir. Y con respecto a los fundamentalistas, sin el indio, por ahora estamos todavía cerrando lo que fue el show anterior y con eso, por ahora no tenemos pensado, no estamos pensando en lo próximo. Estamos terminando de cerrar y bueno, un poco atendiendo lo que, se nos presenta inmediatamente, que son más que nada esto que hablábamos, que son las grabaciones que él tiene ganas de hacer. Bien, ¿y trabajás con otros grupos? En lo personal, ¿haces música como recién me comentabas al principio, pero trabajás con otros músicos, con otras bandas, o solamente te dedicas casi el 90% a lo que es trabajar con los fundamentalistas? No, en general siempre he producido a otros artistas, como, digamos, los produzco y los grabo. Claro. Tengo el rol, me gusta la ingeniería de sonido también, entonces me dedico también a eso. Pero la realidad es que el último año y medio, entre la pandemia y los fundamentalistas, me ocuparon todo el tiempo. Pero, pero bueno, sí, he producido infinidad de bandas realmente, muchas. He grabado muchos discos como productor y como ingeniero, y es algo que hago desde chico, digamos, un trabajo habitual. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, ya te digo, entre la pandemia un poco el compromiso con los fundamentalistas, sobre todo 2000, finales del 2019, el 20 y a lo que va del 21, entre eso y un poco juguetear con mis cosas, me ocuparon todo el tiempo. Bien, de los varios recitales que hicieron los fundamentalistas, estando el indie y los últimos ya por streaming y todo lo que lo sabemos, quedó un tema de los redondos que te queda picando siempre, que decís, este lo tenemos que hacer en vivo, pero el indio como que dice, no, no, este no. ¿Te queda algún tema que digas que es de tu gusto y que lo quisieras hacer en vivo en algún recital que, bueno, ojalá podamos ver los recitales con público, ¿no? Sí, siempre hay canciones, pero bueno, la verdad es que van quedando, pero que no es que quedan, es que tendrán su oportunidad en el momento adecuado. Es como lo que te contaba al principio. Nosotros pensamos conceptualmente el evento, el concierto, y a partir de ahí es donde se arman las piezas o los ladrillos, y los ladrillos fundamentales de ese armado son las canciones. Elegimos las que pensamos que van a quedar bien en esa concepción. Entonces, no es que, uy, esta qué linda, pero bueno, para otro momento, porque en este necesitamos otra, pero digamos, en general no se extrañan porque sabemos que tarde o temprano eh, las iremos tocando. Y la verdad es que el indio no se mete en el repertorio que Ajá. elegimos para los fundamentalistas. Eh, sí en lo que atañe a lo que a él le concierne, qué canciones va a grabar, o en general le vamos con propuestas y siempre esas propuestas normalmente le gustan. Este, pero,
pero bueno, así nos manejamos desde que empezamos a tocar un poco sin él. Cuando hacíamos los conciertos con él, siempre también había sugerencias, pero obviamente terminaba decidiendo el repertorio 100% él. Eh, Algunas veces, ya te digo, en base a algunas sugerencias, y otras veces no. Pero, pero bueno, quedan, por suerte, es un repertorio increíblemente hermoso y además muy vasto. Entonces, vamos teniendo siempre como cosas para renovarnos. ¿Cómo se explica lo que lo que genera en la gente cuando uno ve esos recitales multitudinarios? Eh, ¿Cómo lo explicás desde arriba del escenario? Porque uno lo ve, siempre lo va a ver de abajo como, como uno de los fanáticos que está bajo el escenario. ¿Cómo lo explicás vos de arriba? ¿Cómo lo ves y por qué genera eso en los recitales de los fundamentalistas y el indio? No, bueno, yo también lo he visto muchos años de abajo, a los redondos, y lo puedo explicar desde ese lugar, digamos, como que es, bueno, es una música que nos llega un montón, que nos identifica un montón, que nos provoca ensoñaciones, que además se presta para un montón de situaciones. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo alguna frase de alguna letra del indio en una situación cotidiana? Eh, bueno, todas esas cosas. Creo que lo mismo que te pasa a vos es lo mismo que me pasa a mí, que nos pasa a todos. No es distinto. Eh, Se explica por ese lado, y por su figura, por su magnetismo. Es una persona altamente carismática también, ¿no? En el escenario y abajo del escenario. Esas son cosas que se traen, digamos, que no se aprenden ni se cultivan. O bueno, quizás se puedan cultivar, pero no, me parece que son cosas que vienen de fábrica. Este, no tengo otra manera de decirlo. Lo mismo que te pasa a vos, me pasa a mí. Es eso. La verdad que no sé qué podría ser, solamente que bueno, estamos atravesando mundialmente un momento muy complicado, prestemos la atención, cuidémonos, tratemos de las cosas, de tener en la balanza de qué es lo importante y de qué es lo que puede esperar. La verdad, me parece que dejarse llevar en estos momentos por impulsos, yo entiendo que estamos todos hartos y que tenemos ganas de hacer un montón de cosas, pero a lo mejor, qué sé yo, por irte a tomar una cerveza, después o terminás perdiendo la vida o se la haces perder a otro. Entonces, bueno, y la verdad que cuánto lo valía esa cerveza, esa comida afuera, o esa salida, o esa visita. Así que me parece que otro tipo de mensaje en este momento es ese, no puede haber otro, digamos. Cuidémonos, preocupémonos por la alimentación, tratemos de ver qué comemos, de estar fuertes en el aspecto físico. Y bueno, nada, es lo que toca, flaco. No O hay otro. sea, es así, es como hay que ir a laburar, bueno, todos los días hay que ir a laburar, tengas ganas o no tengas ganas, esto es lo mismo. Entonces, no jodamos con esto, porque es lo que hay que hacer. No te gusta, y jodete si no te gusta. O sea, es así, a nadie nos gusta, pero lo otro es mucho peor. Así que bueno, nada, me puse un poco serio, pero me parece que es lo único que importa en este momento.